Chile comienza el camino de fundar nuevamente sus pilares como nación. Todavía no me cae la teja, todavía no puedo creer que realmente se haya logrado. Las sensaciones de victoria, de estabilidad, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte, cómo administrar esto, pero sé que vamos por un buen camino, así que yo feliz. La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio, pero por sobre todo lo principal es la dignidad. Yo creo que logramos la dignidad que tanto buscábamos. Este 25 de octubre, la ciudadanía hizo oír su voz tras vivir años de desilusión en una nación regida por una constitución que nació en la dictadura del general Augusto Pinochet. Millones de personas salieron a las urnas y aprobaron, de manera abrumadora, un plebiscito que da luz verde, por primera vez en todo el mundo en el siglo XXI, a la creación de una nueva Carta Magna. Fue el proceso electoral con mayor cantidad de votantes de la historia de Chile, con más de 7,5 millones de personas. La actual Carta Magna data de 1980. Para la gran mayoría del país, es una de las herencias de Augusto Pinochet, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado militar con el que derrocó al presidente Salvador Allende aquel 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa, lo seguirán oyendo. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. El ingreso de las tropas del general Pinochet al Palacio de la Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende marcaron una nueva era en esa nación latinoamericana, en la que el régimen de Augusto Pinochet permaneció en el poder por más de 16 años. Fue el inicio de uno de los periodos más oscuros en la historia de Chile. Creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, encargada de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar, utilizando métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato. A nivel económico, adoptó un modelo neoliberal que abrió las puertas a grandes empresas y se privatizaron recursos naturales y servicios básicos. La desigualdad se instauró, y con ello, el descontento social, que fue incrementándose al mismo ritmo que los costos para acceder a una vida digna. Entonces, el proyecto que se va a imponer finalmente es la imposición del modelo que conocemos como neoliberal, inspirado en las políticas de los Chicago Boys, Milton Friedman. Este país es el laboratorio del modelo neoliberal. Aquí se ensayaron estas políticas, aprovechando además que estamos bajo una dictadura militar, sin posibilidades para la organización popular, sin posibilidades para el disenso, y se implementan esta serie de medidas privatizadoras, desreguladoras, liberalizadoras de la economía. En 1980 se realizó un plebiscito por el cual se aprobó la Constitución Política, que al día de hoy rige al país.
fue promulgada por el propio general a cargo del golpe de Estado de 1973, el presidente Augusto Pinochet, lo cual, de acuerdo con diversas posturas, le añade, en principio, ilegalidad. Para darle cierta legitimidad a esta constitución que se crea, la de 1980, que se crea ante cuatro paredes por una comisión que designa el régimen militar, se llama un plebiscito fraudulento, donde ni siquiera había inscripción en los registros electorales, donde no había participación de partidos políticos, donde ni siquiera la propaganda podía hacerse libremente, ni la libre discusión de ideas. Juro por Dios Todopoderoso, cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar, como ley fundamental, la Constitución Política de la República de Chile del año 1980. Y así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demandan. A pesar de que los partidos y movimientos de izquierda eran ilegales, la oposición comenzó a organizarse. En la misma década de los 80, convocaron a las primeras protestas y se registraron paros de labores. La presión popular aumentó. En 1988 se realizó un plebiscito para decidir si Pinochet continuaba en el poder. El no se impuso, y al año siguiente se convocaron las primeras elecciones democráticas. Pinochet dejó el poder en 1990 con una cifra de 3.000 muertos y desaparecidos, así como 40.000 víctimas de violencia política durante su régimen. En 1998, Pinochet fue nombrado senador vitalicio. Aunque ese mismo año enfrentó en España cargos por los delitos de genocidio, tortura y desaparición, en el año 2000 fue liberado y regresó a Chile para pasar sus últimos días sin ser juzgado hasta su muerte en 2006. Los siguientes presidentes fueron electos de manera democrática y la Carta Magna de la era de Pinochet registró más de 250 modificaciones. Fue firmada incluso por el mandatario Ricardo Lagos, lo que para muchos le dio la legitimidad que le faltaba. Esas son las opiniones del populismo que no aprecia los cambios institucionales que han habido en el país. Chile es una república que tiene una constitución perfectamente democrática, que de hecho hoy día está firmada por el expresidente Ricardo Lagos, socialista, y donde todos los enclaves autoritarios ya han salido de la Constitución. Sin embargo, el descontento social ya se había intensificado y una nueva ola de protestas se avecinaba. El primer año de la administración de la presidenta Michelle Bachelet estuvo marcado por la denominada Revolución de los Pingüinos. Miles de estudiantes de secundaria tomaron las calles en demanda de educación gratuita. Las protestas se agudizaron en 2011. Bajo la administración de Sebastián Piñera, miles de jóvenes retomaron las demandas estudiantiles por el acceso gratuito a la educación. Los respaldaron docentes y diversas organizaciones sociales y sindicales. En 2019 fue un año marcado por las protestas. La crisis social de ese año fue considerada la peor en 3 décadas. Puso en entredicho su modelo neoliberal, que tanto había sido alabado en América Latina, y desnudó las desigualdades sociales.
Nos llamaban el jaguar de América Latina por ser un país muy moderno que proyectaba una imagen en país de tener sus problemas más o menos solucionados. Veremos que Chile está entre los países más desiguales de América Latina. ¿Ya? El 1% más rico concentra el 33% de la riqueza. Los cacerolazos, tradicional protesta chilena que data de los años 70, cuando rechazaban la gestión de Salvador Allende, volvió a hacerse presente en las calles. Un alza en la tarifa del boleto del metro fue el detonante para un nuevo capítulo de movilizaciones. En ese año se registró la llamada Marcha Más Grande de Chile, desde el regreso de la democracia. Más de 1.200.000 personas exigieron igualdad y bienestar. Una movilización ciudadana muy grande que nosotros la asociamos a un proceso de acumulación de mucho descontento. Señora, ¿no le da miedo estar acá cerca de la primera línea? No. ¿No? ¿Por qué no? Miedo estar cerca de los pacos. El pueblo no se va a cansar nunca, weón. ¡Tres weá! ¡Pensiones, educación y salud! Lo que comenzó como un movimiento pacífico derivó en escenas de violencia. Piñera no dudó en imponer un estado de excepción, y las Fuerzas Armadas reprimieron las manifestaciones con carros lanzaagua, gases lacrimógenos y perdigones. El abuso de la fuerza derivó en escenas como estas. Manifestantes con heridas oculares en uno o ambos ojos, lo que desató la indignación de la sociedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas resultaron con lesiones oculares. Las cifras tras la violencia en 2019 se resumen en 5 muertos, más de 1.800 heridos, 5.000 detenidos y denuncias de tortura y abuso sexual. Se están aprovechando porque son autoridad nomás, pero no se dan cuenta que ellos también son el pueblo. Si ellos no tuvieran armas, serían personas igual que nosotros. Tiran a quemarropa, hermano, lo están tirando a la quemarropa. Están ahí los giles. Estos hechos de violencia empoderaron a gran parte de la sociedad para exigir un cambio de fondo y pedir una nueva constitución. Casi todas las fuerzas políticas se unieron en un acuerdo para exigir un plebiscito que definiera si se reformaba la Carta Magna existente o se redactaba una nueva. Revocar esta constitución ilegítima dictada por las fuerzas del régimen militar ha sido una demanda histórica de la sociedad chilena. Estaba dentro de las demandas tempranas desde 1980 a la fecha. Se escuchaba en las calles. Efectivamente, fueron distintas formas de lucha, muchas de ellas acción directa, que se combinaron en ese 18 de octubre. Habían posiciones legítimas tanto para el apruebo como el rechazo, pero ciertamente todos los sectores democráticos del país estábamos de acuerdo con establecer este plebiscito que nos permitiera justamente salir institucionalmente de esta crisis política, al cual no adhirieron en su momento el Partido Comunista, ni tampoco algunos partidos del Frente Amplio, que estaban a la izquierda del Partido Comunista. Todos los sectores democráticos, en su mayoría, suscribieron el acuerdo. Tras una lucha legislativa respaldada por las movilizaciones en las calles, que continuaron pese a la pandemia,
Surgió entonces la propuesta de realizar el plebiscito para preguntar sí o no a una nueva constitución. Con los heridos durante el 2019 como estandarte, surgió la campaña por el apruebo. Estamos por ganar una batalla que vienen dando nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. A cada generación le llega su momento. Pueblos originarios, mujeres, estén atentos, que hay que asegurarnos unos cuantos asientos para darle a nuestra patria renovados cimientos. Yo apruebo. Yo apruebo. De igual manera, grupos conservadores se opusieron al nacimiento de la nueva Constitución. Argumentaban que aquella Carta Magna de la era de Pinochet no era la misma por las reformas realizadas. Afirmaban que el cambio deterioraría la situación nacional y fomentaron la campaña por el rechazo. Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron 5 presidentes en una semana. La inflación, ¿cuánto? 3, 4% anual, como mucho. Nosotros 50 en un año, 50%. Cuídense, chicos, en serio. Yo sé lo que le digo, no vayan a retroceder. Las dos posturas eran perfectamente legítimas. Tanto aquellos que estaban por aprobar, como una oportunidad para hacer los cambios, y aquellos que pensábamos que era posible hacer los cambios a través de los proyectos que ingresamos al Parlamento, que ya estaban en tramitación, poder hacer los cambios sin tener 3 años de incertidumbre. Ambas posturas son perfectamente legítimas y Renovación Nacional es un partido esencialmente democrático y habían dos posturas que eran, vuelvo a insistir, legítimas y logramos hacer finalmente la balanza necesaria para avanzar en un proceso constituyente como el que ocurrió. Por más que la Constitución haya sido maquillada, reformada muchas veces, no se tocó jamás las bases estructurales, los pilares del modelo. Y por tanto era innegable la necesidad de generar esas transformaciones de fondo. Finalmente, el 25 de octubre de 2020, el sí a la nueva Constitución se impuso por una arrolladora mayoría. Y por fin vamos a terminar con esta Constitución nefasta que nos dejó Pinochet. Lo que fue efectivamente sorpresivo fue el porcentaje que obtuvo el apruebo y la característica de clase tan marcada de los resultados. Esa fue la verdadera sorpresa. Se vienen cambios grandes igual en Chile, un periodo bastante bonito por el que peleamos muchas personas, por el que dejamos los pies en la calle. Esto no es solamente por las personas que vamos a votar apruebo, también es por las personas que votaron rechazo. Esto es para las generaciones que vienen más adelante, es para todo Chile. Ojalá que haya un cambio, que es lo que todos esperamos, y ojalá que ese cambio sea para bien. Los ciudadanos respondieron que sí deseaban una nueva Carta Magna, pero también, en una segunda pregunta, eligieron el modo en que se redactará y quiénes lo harán. Aprobaron, por primera vez en la historia, que una constitución fuera redactada por una convención constituyente, es decir, un nuevo órgano formado por 155 ciudadanos, elegidos, en su totalidad, por voto popular. No nos imaginábamos que el respaldo del apruebo, y en particular de la Convención Constitucional, que es la alternativa que excluye a cualquier parlamentario, a cualquier diputado o senador de participar del proceso, o sea, que sea 100% elegida por el pueblo, la abrumadora mayoría que se expresó en torno a eso fue recibida con muchísima alegría y satisfacción de parte de quienes propiciamos este proceso de cambio. Pero además creo que da cuenta de un momento político en Chile que sigue siendo de impugnación, sigue siendo un momento de destitución. Queremos acabar con la Constitución y queremos acabar también con los parlamentarios, con el Congreso, que no redacten esta nueva Constitución ellos, que sea el pueblo de Chile, porque hay una crisis democrática muy grande, una crisis de la democracia representativa muy, muy grande. Será además la primera vez en la historia mundial en que una Carta Magna sea redactada en forma paritaria, entre hombres y mujeres, además de incluir representantes de pueblos indígenas. Ahí hay un problema bien grande, porque hay que preguntarse si los partidos políticos que hoy día están siendo impugnados, o la política tradicional que hoy día está siendo impugnada, van a ceder cupos, ceder poder, para que esos independientes, las organizaciones sociales ingresen al proceso. Y me parece que de eso depende la legitimidad del proceso en sí mismo, por tanto no es una pregunta menor.
este será el primer paso de un largo proceso legislativo. El 6 de diciembre tienen que ya estar presentadas las candidaturas. ¿Ya? Quienes se van a presentar para conformar y ser candidatos de esa asamblea, y el 11 de abril del 2021 se van a elegir los constituyentes. De ahí hay un periodo de 1 a 2 años en que se van a estar discutiendo los contenidos de esta nueva Carta Magna. Las demandas sociales como educación gratuita, acceso a programas de salud y la reforma al sistema de pensiones, derechos de los pueblos originarios y medidas para frenar el daño ambiental serán parte del debate sobre el contenido de la nueva norma. Este país tiene que tener el nivel de impuestos que sea necesario para que sea un país solidario, para ayudar a la gente que necesita esa ayuda, que existan las regulaciones suficientes para evitar los abusos, las colusiones, y que el emprendimiento sea una labor fundamental. Y buscar medidas que eviten y ataquen la concentración de la riqueza, que es muy fuerte en Chile. Primero, fortalecimiento de la democracia. Un Chile con los niveles de democracia tutelada que hoy día tenemos desde los 90 a la fecha, no se soporta, no incluye a la diversidad del país. No, tenemos un sistema democrático donde se espera que la ciudadanía entregue un cheque en blanco cada 4 años y basta, eso es, y ya está. No tenemos procesos de participación permanentes de la ciudadanía, una democracia participativa. Y ese tiene que ser un pilar esencial. La redacción de la nueva Carta Magna aún se enfrentará a otra consulta para ratificarla, que será con voto obligatorio, programada para el segundo semestre de 2022. De ser aprobada, comenzará a ser el pilar con el que Chile enfrentará los desafíos de este siglo. Yo espero que Chile, como fue ejemplo del nacimiento del neoliberalismo, sea también ejemplo de la muerte del neoliberalismo en nuestro país, del fracaso del modelo neoliberal y por tanto de la búsqueda de nuevas alternativas de organización económica, social y política para América Latina y ojalá para otras regiones del mundo también. Claro, que se traduce en un nuevo modelo económico, en una nueva democracia, en un nuevo modelo de desarrollo, pero finalmente es eso, es volver a encontrarnos bajo nuevos términos. Esa es la oportunidad que tenemos hoy día los chilenos y chilenas. Es que yo creo que aquí se critica mucho el modelo neoliberal de algunas personas, pero ese modelo ha transformado a Chile en un país muchísimo más potente económico que cualquiera de los vecinos, siendo mucho más pobre, teniendo mucho más menos. Lo que hay que hacer es corregir el modelo más que destruirlo. Hay que corregirlo. Hay que hacerlo mucho más humano, más solidario. Por eso lo que ahora se escucha en las calles, los barrios, las esquinas de la sociedad chilena es el llamado a no soltar la calle. Es una consigna muy chilena, no soltar la calle, continuar con la organización y estar atentos, atentas, conformando asambleas, cabildos populares para incidir directamente en las formas y los fondos que va a contener esta nueva Carta Magna. Todo se va a recordar en 50 años más adelante, va a ser como el día que Chile cambió, que Chile se reinventó.